Bien, estamos de regreso, ya está en el estudio el secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes, Jaime Gallo. Vamos a hacer un enroque, dicen, es correcto, un enroque. Estamos marcándole al doctor Jorge Sánchez, hay un problema técnico para llamar a la Ciudad de México, pero como ya está en el estudio Jaime Gallo, y quiero agradecerle que nos acompañe el día de hoy. Él es el secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Aguascalientes. Primero, secretario Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Don Rodolfo, muy buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, porque seguimos cuidándonos, protegiéndonos, sí, para que no nos alcance este mal del siglo, ¿verdad? Hace un momento que platicábamos con Roy Campos, dice, ya lo que queremos es que termine el año. Le digo, si no va a acabar el COVID, pero mentalmente ya... Si es un cambio de ciclo. Exactamente, mentalmente cerramos, ¿verdad? Sí. Lo que necesitamos es no bajar la guardia. Fíjate que ahí hay dos cosas muy importantes. Primero, no bajar la guardia, seguir cuidándonos personalmente y cuidando a los demás. Y Roy lo mencionaba, el uso del cubrebocas, seguir cuidando las medidas sanitarias en todos los lugares, la sana distancia, sí, el hecho de que podamos seguir usando gel antibacterial a la hora de acceder a cualquier edificio o oficina pública, sí, el que tengamos los cuidados necesarios de no tener contacto con personas que potencialmente pudieran estar en riesgo. Esa es una buena práctica y que ojalá, mira, cuando fue el año, la pandemia, una crisis de salud por la influenza del 2009, que se suspendió inclusive la Feria de San Marcos, iba uno a los establecimientos públicos, a los comercios, y te ponían ahí la botellita de gel para usarlo. Los carritos de los súper, por ejemplo, también los limpiaban, y esa práctica se perdió. Sí. Ahora estamos nuevamente por el COVID, que ha sido más intenso, más agresivo, sí, pero seguimos con la práctica, y esto ojalá se quedara como una disposición permanente, así como la de las bolsas de plástico, ¿recuerdas? Sí, claro. Bueno, ahora dicen, hay como que un inter, a decir, espérame, porque transición. Bueno, porque además muchas cosas necesitamos protegerlas con plástico, y entonces pues dices, por lo menos en este momento vale más la vida, claro, que estar tirando plástico. No es lo mejor, pero lo estamos haciendo. Así como el plástico y las envases de unicel que no eran, sí, biodegradables, y que ya cambiamos, y que ya uno mismo dices, oye, eso no es biodegradable, y te lo rechazas, y que ya nos acostumbramos a llevar nuestras bolsas al mandado, como cuando yo, por lo menos cuando yo estaba chico, cuando iba con mi madre al mandado, así era, ¿verdad? Tráigase su bolsa, saca, ¿verdad? Sí, y su saquita, sí. Las bolsas de mandado que era como de istle, de plástico, como de tipo mosquitero, de tejido, o sea, había muchos tipos ahora regresamos. Lo que necesitamos es que esta costumbre que tenemos del gel, del cubrebocas, los carritos, limpiarlos, que no se agote. Hay que mantenerlo. Y fíjate que yo creo que esta cuestión de cuidarnos y la mentalidad de proteger a nosotros y a los demás, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna enfermedad respiratoria, por obligación debiera portar el cubrebocas, si se va a trasladar de un lugar, sí, a otro, o va a acudir a un lugar público, y desafortunadamente nos falta conciencia y dejamos de hacerlo. Me ha tocado ver en ocasiones que las personas a veces lo hacen por protección, no por cuidar a los demás, y me parece que el sentido debe ser doble. Por un lado, la autoprotección y el cuidado de los demás. Eso no debemos olvidarlo, porque esta situación de la pandemia me parece que todavía va a tardar meses, sí, Dios quiera, sí, que no sean años, pero fundamentalmente la gran esperanza, y por ello este cierre de ciclo para el mes de diciembre de 2020, la esperanza de que llegue la vacuna, y con la vacuna al menos el personal médico y los grupos vulnerables queden protegidos, y de forma gradual el resto de la población, para poder aspirar a regresar lo más posible a la normalidad que teníamos acostumbrados. Sí, porque estamos perdiendo además productividad. Estaba revisando la gráfica, me estoy saliendo un poquito del tema, Jaime Gallo, pero creo que vale la pena, porque todo lo que es de salud, sí, es muy importante. En diciembre el promedio de fallecimientos por día, fíjate, por día, en diciembre es de 517 a nivel nacional. Ayer lo grafiqué, 517 personas fallecidas por día. Terrible. Y te doy un dato, el mes más alto fue julio, 610,
y luego bajó 572, 441, 455. Noviembre estaba en 473 muertes por día. Diciembre se disparó 517. Digamos que el mes de septiembre fue en el que más baja hubo, ¿verdad? Sí, septiembre fue el más bajo. Sí, porque empezamos marzo, abril, mayo y se fue creciendo. Y los contagios se dispararon. Tenemos 8,588 contagios por día, promedio. Esto es un resultado de que se relajaron las medidas de protección. Exacto, que se relajaron las medidas de autocuidado. Sí. Porque la autoridad no puede estar detrás de nosotros. No habría ni suficientes policías, ni estaríamos en Aguascalientes 1 millón de policías para que trajéramos a un lado de nosotros a una persona, no se lo quite, lávese las manos, póngase gel. Eso es imposible. Jaime Gallo, acabas de iniciar operativo. Es un operativo, exactamente. Que lo comenzaron el día 8. O sea, de hecho, fíjate que este operativo es permanente. En el centro de la ciudad habitualmente tenemos al menos a 4 personas dedicadas de tiempo completo a estar verificando que toda esta publicidad que se instala de manera arbitraria, de manera pirata, sin duda, porque furtiva, para poner clandestina. A ver, porque hay algo importante que para que entiendan las personas que nos están escuchando, nos están viendo. La publicidad en la vía pública requiere de un permiso. Desde luego. Exactamente. Hay que ir al municipio y solicitar una autorización. Y en esa autorización nosotros hacemos una verificación previa para determinar en qué lugar se piensa instalar, si es que es un lugar adecuado, si es que no está dañando el mobiliario urbano, si es que no invade la vía pública. Es decir, se hace un análisis. ¿Qué revisan uno? ¿La ubicación? La ubicación. ¿Y el contenido no? También el contenido. Si yo pongo, por ejemplo, un anuncio de que... De tarot, por ejemplo. Esos de tarot... Pero en todas las paradas de camiones y las casetas de teléfonos que quedan y sí, postes y demás, hay tarot. Parece una plaga. Fíjate que habitualmente año con año, entre los meses de noviembre y diciembre, como que se relaciona mucho con la llegada de los aguinaldos, con la llegada del cierre del año, donde la gente espera... Atrapar incautos. Sí. Porque la gente piensa que yendo al tarot... va a tener mejores noticias de cómo enfrentar los retos del año siguiente, sí, desafortunadamente. Sí. Y a partir de ello, estas personas llegan de otra ciudad porque no son de aquí de Aguascalientes, rentan una casa. Son charlatanes. Rentan una casa y empiezan a poner publicidad de manera indiscriminada en diferentes puntos de la ciudad. Nosotros ya es como el 4º año que estamos realizando un operativo para tratar de detectarlos y detenerlos, porque el problema no es solamente que estén poniendo publicidad en lugares que dañan gravemente la imagen urbana. Uno es la normatividad que tiene la ciudad, sí, para su, ¿cómo le llaman? Lo que se ve. Imagen urbana. Imagen urbana, para su imagen urbana. Ese es un tema de normativa, y el otro es... El tema de los fraudes. El tema de los fraudes. Como a mucha gente la sorprenden a cambio de la lectura del tarot, les piden dinero. En muchas ocasiones es cuando se da esta situación de obtener información para después robarlos, es decir, darse cuenta que van a ir al banco, que van a sacar dinero e envolverlos en una situación o sea, a ese nivel llegan. A ese nivel llegan. Yo podría, la persona que me trajeran, yo le podría leer le podría determinar su futuro, porque es bien fácil. A ver, le diría, ¿te levantas temprano? No. ¿Te capacitas? No. Eres trabajador, te quedas le das un poquito más de plus a tu trabajo, no, pues vas a fracasar. O sea, está fácil, o sea, no se necesita ir con un chamán, un brujo, o un hermano, o un sanador, no se necesita. Fíjate que yo recuerdo mucho a un expresidente municipal que muchos de nosotros conocemos, que decía que su papá comentaba que la suerte se reparte a las 6 de la mañana. Sí, el que no se levanta temprano, pues... Difícilmente alguien que no se levanta temprano logra alcanzar los objetivos que se ha propuesto en la vida y lograr condiciones de progreso. Eso es fundamental. Tenemos que tener claro que poder avanzar en la vida implica esfuerzo, dedicación, trabajo cotidiano, un plan de vida, un proyecto de vida, y con ello poder, pues vas a triunfar. A propósito que dices de levantarse temprano, yo recuerdo que mi suegro decía eso, hablábamos de levantarse temprano y platicaba una anécdota que le decía, no sé si su abuelo, quién le decía, porque tenía un hijo muy flojo,
platicaban de que tenía un hijo muy flojo y le decía, mira hijo, que un hombre que temprano madrugó, una bolsa con talegas encontró, es decir, con dinero. Sí, claro. Y el hijo flojo se quedó pensando y más hábil dijo, sí padre, pero más temprano levantó aquel que la perdió. Entonces, se la mató, dijo, no, pero es cierto, la suerte se reparte muy temprano, hay que trabajar. Entonces, este operativo es permanente. Es permanente. Déjame decirte algo en relación con cómo está la situación en la ciudad. Hay autorizaciones o hay la posibilidad de que alguien que pretenda poner publicidad ponga hasta 5 tipos de anuncios. Los más comunes son los unipolares, estos que se encuentran instalados sobre un poste, sí, y que tienen una lona que anuncia algún artículo, algún o una producto, pantalla electrónica. Servicio. Exacto. De hecho, lo ideal, la forma que esperamos permita que la ciudad vaya evolucionando, es que puedan existir de forma gradual pantallas electrónicas que sustituyan esta forma actual de utilizar lona, porque además de que genera contaminación, sí, representa un riesgo alto para la operación de esas empresas, porque una persona trasladarse de 30 a 50 metros en las alturas... Yo lo he visto, no trae ni siquiera arneses de seguridad, yo los he visto. Es un tema muy delicado y que desafortunadamente en la operación de estas empresas tenemos que estar vigilando tanto Protección Civil como nosotros la parte de la instalación, que cuente con las medidas de seguridad, que cuenten con un seguro para daños a terceros, que cuenten con su memoria de cálculo sobre la instalación. Sí, porque una presión de viento tumba el sí, espectacular. Y ya tuvimos una experiencia el año pasado, no sé si la recuerdas, en frente de Santa Anita. Sí, cómo no. En un parquecito, sí, hay un bar. Sí, tumbó y dañó un carro y golpeó a una señora. Por fortuna no hubo ningún herido. Lo que sí es que se dañaron 5 vehículos, sí, hubo uno muy deteriorado y se dañó la fachada de un establecimiento. Sí, sí, es una cantina. Exactamente. Y fíjate, unos son los unipolares, otras son las carteleras de piso, estas que se instalan pegadas al filo de la banqueta. Que le llaman vallas. Las vallas, carteleras de azotea, que también hay algunas que están, sí, instaladas en edificios. Carteleras de puentes peatonales, que también son muy comunes encontrarlas en que son, ya hay más electrónicas ahí, hay vehiculares y también peatonales. Sí, sí. Si te fijas, en los puentes vehiculares son electrónicas y en los puentes peatonales todavía son de lona. Sí, son las lonas. De tal manera que nosotros, haciendo un inventario de todo este tipo de publicidad, encontramos que hay 320 instalados en toda la ciudad. Entre vallas, unipolares, espectaculares, 320. 320. Son muchos. Sí, son muchos y además se han ido incrementando. Qué buen negocio. Las empresas dedicadas a esto. Tienen concentrados, ¿verdad? Algunas. Fíjate que hay 5 empresas que son las que tienen el mayor número de este tipo de negocios. Algunas tienen 25 años en el mercado, otras más recientes, y hay empresas locales y también empresas que son tienen esto en varios estados, que vienen de la Ciudad de México o de otra ciudad como Monterrey o León, Guanajuato. Sí, hay una empresa muy antigua, Vendor, por ejemplo, exacto, que tiene toda la vida. Sí. Promomex, que es local, Vía Gráfica, que es local. Hay, como te digo, 5 o 6 que son las que concentran el mayor número. Y algo muy importante es que esas tienen que estar renovando sus permisos anualmente. Son permisos que se otorgan por año. Por año. Y se tienen que estar renovando. De hecho, muy probablemente alguna persona se ha dado cuenta que cuando alguno no reúne las condiciones, le ponen un letrero de clausurado. Clausurado. Lo hemos puesto en muchas ocasiones. Y por otro lado, también comentarte que este operativo que pretende retirar toda la basura de la ciudad implica que retiramos aproximadamente 8,000 engomados por mes. En los postes. En todos lados, 8,000. Es una cantidad tremenda de basura. Es que es bien común ver que llegan y ponen, anuncian un kinder, una cocina económica, y digo, yo lo entiendo. Créditos. Créditos, pero ¿cómo hay de créditos, que pegan en el poste y luego nomás le van jalando el papelito? Con el teléfono de la persona. Con el teléfono de la persona. Y fíjate, mucha gente nos dice, oye, ¿por qué no llaman ahí? Los amenazan o los sancionan. Lo hacemos, es decir, pero la práctica. Ya se la saben ellos, sí, hombre. Y además conocen los teléfonos de nuestras oficinas. Llamamos en ocasiones de celulares de algún trabajador, acudimos de manera encubierta para verificar,
Y desafortunadamente muchas de estas personas cambian continuamente de ubicación para no estar localizados y no poder ser sancionados. Hay colombianos que andan prestando dinero. Pues dicen que estos mismos colombianos que prestaban dinero también eran los mismos que estaban relacionados con el robo de relojes caros en el norte de la ciudad. Sí, no, digo, no es nada contra los colombianos, pero también hay colombianos malos. Exacto, y pues desafortunadamente por muchos años, sobre todo en la década de los 80s, el tema del narcotráfico y que se hicieron tienen muchas famitas, tienen su fama, los de Colombia, bueno, pues siguen siendo los principales productores, bueno, Perú, Colombia, pues que están produciendo mucha droga. Sí, y que desafortunadamente pues eso trajo una fama internacional y que hoy también en Colombia hay cosas muy positivas. Por ejemplo, yo recuerdo haber viajado hace un par de años a Medellín a ver un tema de movilidad y es impresionante cómo está el avance de la movilidad en Medellín. Colombia junto con Brasil son de los países con latinoamericanos con mejores prácticas en materia de movilidad. Así es, sí. Y recuerdo haber asistido hace 2 años a un taller internacional en materia de movilidad donde estuvimos representantes de 10 países y fuimos a visitar un teleférico que tienen para el traslado de personas que viven en la zona montañosa. Hay un tren muy parecido. Que es una copia que hicieron en el Estado de México. Sí, ¿verdad? Exacto. El teleférico. Teleférico para las zonas de personas de más escasos recursos con un sistema de transporte público por ese medio. Y también tenían un tranvía y un metro muy parecido al de México, pero que está en condiciones impecables. Cuando uno acude al metro de la Ciudad de México, que pues tiene 40 años, está muy deteriorado por el flujo de personas que acude, pero también porque tenemos muy poco respeto en ocasiones al mobiliario urbano y a las instalaciones. Y mueve demasiadas personas, son millones los que mueve. Sí, definitivamente. El transporte más importante que tiene la Ciudad de México es el metro. El día que el metro no funcione, paraliza la Ciudad de México. Sí. Entonces, este operativo es permanente, pero dices, se intensificó este 8 de diciembre, porque es cuando se intensifica también la presencia de personas en el centro de la ciudad. Que no caigan en el garlito de que los... Sí, de que van a leerles la carta, de que les van a leer el café, de que les van a aplicar el tarot. Y también este operativo en el centro de la ciudad lo estamos realizando porque nuestra presidenta Tere Jiménez dio indicaciones de que en el centro de la ciudad se tenga los mayores cuidados porque es cuando hay mayor flujo de visitantes por turismo. Claro, se debe ver bien. Y porque se ha hecho un gran esfuerzo por la autoridad municipal en instalar una iluminación ornamental que destaque, que llame la atención, que haga que la gente de Aguascalientes se sienta orgullosa cuando visite el centro, porque el centro de la ciudad es el corazón de la ciudad, es donde está nuestra identidad, donde está nuestra historia, es donde acude la gente a realizar sus actividades comerciales y a pasar un rato agradable en los espacios públicos. Y entonces, a pesar de la pandemia, estamos tratando de que el ánimo de la gente no decaiga, el ofrecerles alternativas de pasatiempo cuidando la salud, la sana distancia, pero que se sientan orgullosos de su ciudad porque es una ciudad limpia, ordenada y que tiene servicios de primer mundo. Sí, el centro de nuestra ciudad es lo que a una casa la sala. El arbolito lo pones en la sala, adornas, decoras, pues para que se vea bonito. En la recámara, pues ahí guarde sus cosas, cierre la puerta para que no se note el tiradero. Pero la sala la tienes bonita, agradable. Y es lo mismo en el centro, ¿no? Es donde recibes a las visitas. Es donde recibes a las visitas, entonces sí hay que cuidarlo. Y tenemos una ornamentación navideña muy bonita. Sí. Viene uno en la noche y vienes a disfrutar con la familia. Y además yo creo que se ha distinguido Tere Jiménez por ese sello femenino de ponerle a las cosas algo que la haga distinguible, particularmente en el tema ornamental. Sí, tienes razón. Tere tiene... es muy acuciosa, así, bueno, pues el toque femenino, detalles, pues claro. Es el toque femenino, decirle, vamos a que se vea bonito, la plaza, las cositas que están cayendo, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, unas estelas. Unas estelitas que están, que se ven como si fuera cayendo. Como si fueran gotas que como están si fueran gotitas, esas se ven preciosas. Sí. Necesitamos nada más reforzar ahí, aumentar la masa arbórea. Definitivo. Porque ya que son jacarandas. Jacarandas la mayoría. Están muy viejitas. Y es que sabes que también tuvo que ver que cuando hicieron la remodelación de la Plaza de Armas, se retiraron algunas especies. Y tú sabes que cuando hay cualquier obra, tú que eres constructor, que has tenido una experiencia importante en el ámbito privado en esta materia, sabes que cuando llevas a cabo cualquier obra,
hay un deterioro en el aspecto natural de cualquier edificación, entonces se tiene que buscar la manera de estar forestando, de estar revitalizando las áreas verdes, y concretamente el centro pues tiene que mantener esa vista de ser un lugar acogedor, de ser un lugar atractivo para el turismo. Creo que el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, con los mercados también es un esfuerzo muy importante por rehabilitarlos, por darles una mejor cara, por ofrecerles mejores servicios a quienes acuden a llevar a cabo sus actividades comerciales, y ha sido un proceso gradual porque no se ha contado con todos los recursos y los medios para poderlo ir haciendo, pero existe la voluntad y existe todo el propósito de irlo haciendo gradualmente. Eso es el primer ingrediente, que exista la voluntad política, porque pues el tomador de decisiones no tiene en su objetivo una imagen, una reforestación, una dignificación, pues de nada va a servir. Cierto es que en este momento los recursos es lo más complicado que tenemos. Y particularmente en el ámbito federal, a mí me tocó, estando en el Instituto Municipal de Planeación, participar de la integración de expedientes, de la elaboración de carpetas para gestionar recursos en la federación, desde que desaparecieron el ramo 26, que era una fuente muy importante de recursos para obra extraordinaria. ¿El ramo 26 qué contempla? Fíjate que era todo lo relativo a los recursos de contingencias que se destinaban, por ejemplo, al fondo de rehabilitación de espacios públicos, a temas como la rehabilitación de vialidades públicas, todo esto que anteriormente tuvimos oportunidad de que llegaba a los estados y a los municipios, y lo desapareció la federación con el argumento de que era donde se daban los recursos por debajo del los agua. famosos moches que decían ahí que en los diputados decían, te doy tanto millones a ti municipio, pero me entregas una comisión. Pero fíjate, aquí yo creo que, si bien es cierto, el problema de la corrupción en México es un problema que no se ha podido erradicar. Tú lo comentabas hace un momento. Hace un momento decían con Roy Campos, pues sigue siendo lo mismo, han pasado 2 años y sigue siendo lo mismo. Y pareciera que se ha intensificado en algunas cosas, porque anteriormente hacían un mayor esfuerzo por llevar a cabo licitaciones, aunque estuvieran manipuladas. Hoy ya todas son asignaciones directas y a personas muy cercanas al régimen. Pues ahí está la prima. Exactamente. Digo, no creo que el presidente no supiera que tiene una prima, que trabaja tal negocio, que está de contratista en Pemex, y Pemex no supiera que es la prima del presidente y le están asignando contratos a razón de $1 millón de pesos por día. Digo, resulta absurdo. Yo creo que es absurdo. Jaime Gallo, a ver, me voy a salir del tema. Claro. Tú estás en la lista, ¿te acuerdas que hemos platicado en varias ocasiones, en la lista de los aspirantes a ser candidato a la presidencia municipal? Sí. La semana pasada, la antepasada, como que hubo una decantación, dijeron, algunas personas lo conocen como un arnero, otro como un sedal, otros lo conocen como una criba, y movieron así el arnero, y top, las personas que están de menor diámetro que el cuadrito donde pasa el arnero o la criba, pum, caen, y entonces dicen quedaron dos de los, eran 6 aspirantes, pero fíjate que del grupo de Tere. Sí, yo creo que ese fue un ejercicio amañado, un ejercicio inducido, porque dime quién lo dice, pues lo dicen ellos mismos, ¿verdad? Los 2 que quedaron. Pues los 2 que dicen que quedaron, y que además en las encuestas están abajo o más abajo que yo. Digamos que si la competencia fuera en función de cómo está el posicionamiento de cada uno, se podrían decir muchas cosas al respecto, y nada menos tú aquí lo discutiste con Carlos, el de Massive Caller. Sí, con José Carlos Campos. Con Carlos Campos, porque yo vi que tú comentaste algo relacionado con algunos sondeos que se habían hecho. Y ahí hecho. sales. Pero además salgo en un segundo lugar. Estás en un segundo lugar. En donde el tercero está muy lejos de los primeros. Sí, hay una gran diferencia. Y si hablamos de ese tipo de mediciones, te consta que también hace un mes, un poquito más de un mes, el presidente del Colegio de Economistas presentó otra evaluación de la misma naturaleza. Jael Pérez, donde yo salgo en primer lugar. De tal forma que entonces me gustaría saber con qué parámetro tomaron esa decisión, o cuál fue el elemento para decidirlo, ¿verdad? O para determinar que fueron ellos 2 o que fuimos más los que estamos en la final. Sí, en las evaluaciones, yo no recuerdo a quién se lo comenté de los invitados, que dije, vamos a hacer
creo que te dije a ti, vamos a hacer una matriz y vamos a poner la encuesta A, B, S, o sea, la casa encuestadora A, B, S, y vamos a ver cómo van apareciendo. Porque sí, me consta, tengo las cuatro o cinco encuestas, o sea, 5 registros de diferentes casas encuestadoras, y en las 5 apareces. Claro. En una de ellas, uno de los que dice, pues, como dice, ¿dónde está? Y en el sótano, en el sótano, sí, pero a ver, esto es en cuanto a tal vez la metodología, como lo hicieron. Sí. La pregunta de fondo, Jaime Gallo, es, sí, ¿y quién va a decidir y cómo van a decidir? Porque ese es el tema. Claro. ¿Va a decidir? Yo creo que ha sido muy importante el proceso porque seguramente recuerdas que el 15 de noviembre se reunió la Comisión Permanente Local para determinar 2 factores respecto a qué se tiene que hacer para la elección del 2021. El primero de ellos es que se definió el método de selección, que se definió que fuera designación en virtud de las alianzas, que muy probablemente el día de mañana se decidan al interior del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional sobre la viabilidad. Si es que hay alianza, bueno, a nivel nacional ya se determinaron. Dijeron sí, excepto en tales estados. Exacto. Y en Aguascalientes el Consejo Estatal el día de mañana es el que determina. Lo determinará en función de quiénes y con qué partidos. Si es que van, sí, o no van, y si van, con qué partido. Con qué partidos, y se va también a discutir y analizar partidos, la plataforma. Hablas en plural. De partidos, sí, porque se ha discutido de que pudiera ser el PAN con el PRD. Que siempre lo llevan. Y hay una tercera alternativa donde pudiera ser con el PRI. Y eso ha desatado un debate interno muy interesante. Porque yo quisiera en ese sentido hacer 2 comentarios. Hay que recordar que las alianzas o coaliciones como se han llevado a cabo en el sistema político mexicano, hay de varias formas o de varios tipos. El objetivo es un acuerdo pragmático entre dos opciones partidistas de diferente ideología para buscar, en este sentido, algo que llaman un bien superior, que sería buscar la alternancia o buscar la posibilidad de un mejor gobierno basado en una coalición. Y entonces ahí es donde surgen varios tipos de alianzas. Pero en una coincidencia de objetivos. Sí, ese debe ser el objetivo principal de una coalición, que haya un objetivo o un bien mayor que se busque a través de esta unión de fuerzas, ¿verdad? En este caso, lo que se ha planteado respecto a estas coaliciones es la posibilidad de buscar la alternancia en el poder legislativo, que es en donde hoy pareciera que hay una situación de cooptar a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial por parte del ejecutivo. Bajo esa premisa, Jaime Gallo, vayamos con quien vayamos, la idea es que en la próxima Cámara de Diputados, que es la 60 y ¿qué va a ser? 65, la 65 legislatura, vayamos con quien vayamos, tomemos el control. Exacto. Pero eso es un pragmatismo nada más, sí. Y te voy a decir por qué. Damián Cepeda, platiqué con él el pasado martes, claro, y dijo, yo no estoy de acuerdo, senador por el estado de, ¿qué? Sonora, senador por el estado de Sonora, fue presidente interino, ¿no? Interino, sí, en sustitución de Ricardo Anaya. Así es, dijo, yo no estoy de acuerdo, dice, a ver, ¿qué ya se les olvidó? Que nosotros denunciamos, combatimos al PRI por corrupto, que ya se les olvidó que fue el PRI de Enrique Peña Nieto el que le inventó a Ricardo Anaya un presunto negocio ilícito, y que luego cuando se terminó la elección y perdió, le dicen, usted disculpe, fíjese que nos equivocamos. Dice, vamos a ir con esos señores con los que estuvimos denunciando. Déjeme decirte que comparto la opinión de Damián Cepeda en el sentido de que no se nos puede olvidar que el adversario histórico que ha tenido el Partido Acción Nacional en todas las contiendas fue el partido hegemónico que estaba, o sea, el PRI, que inventó el sistema político mexicano y que ha estado en el poder por muchos años. ¿Cuál es la razón de este señor, el fundador de ustedes? Manuel Gómez Morín. Sí, exactamente. Pues estaba en el PRI, se salió del PRI precisamente, dijo, esto no puede ser. Exactamente. Y por otro lado también decirte que ni todos los partidos ni todas las personas son negativas. No, por supuesto que no. Pero bueno. Pero fíjate, y tú mencionaste algo muy importante hace un momento. Es un acuerdo pragmático entre 2 o más fuerzas políticas para alcanzar un objetivo en común que debe ser
de mayor altura, ¿verdad? De mayor alcance de miras. Sí, porque el bien supremo, como dicen, a tutelar en este caso es la viabilidad del futuro de México a través del control de la Cámara de Diputados. Y donde se haga vigente el sistema democrático, porque desafortunadamente con la forma autoritaria y de control que ha seguido el Ejecutivo, desafortunadamente se ha ido desdibujando nuestro sistema democrático. No, ya no existe. Entonces aquí, el día de mañana van a determinar si van en alianza. Exacto. Y en esa alianza, ¿con qué partidos? Y luego, ¿qué más van a determinar? Y la plataforma política, la plataforma, para quienes no están muy familiarizados con este aspecto de los partidos políticos, es donde viene la oferta política de una institución partidista. Mi propuesta de trabajo, a lo que yo me comprometo, partido político, en el caso de llegar al poder. Eso es lo que mañana define. Mañana se discutirá al seno del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. Y luego, ¿cuándo definen quién va a ser el candidato? Ya una vez definido el método de selección, que como sabemos el 15 de noviembre se definió que era a través de designación, vendrá una convocatoria para el registro de aspirantes, que será lo que le dé materia para posteriormente ir al Instituto Estatal Electoral y al Instituto Federal Electoral para el registro de candidatos. Pero no hay... Entonces, ¿cuál es la herramienta para la toma de decisiones? Yo creo que más de uno de los aspirantes lo hemos mencionado. Quisiéramos que fuera a través de un método transparente, en donde todos los que aspiran o los que hemos levantado la mano tengamos evidencia de que fue a través de algo equitativo, como puede ser una encuesta, a través de una casa encuestadora reconocida, a través de un levantamiento físico, porque tú bien sabes que cuando se hace una encuesta telefónica o se hace a través de medios electrónicos tiene un sesgo. Sí. Entonces, que el método para poder llevar a cabo esa encuesta sea un método que garantice el que sea representativa de la población, si es lo que pretendemos, porque tradicionalmente para elegir aspirantes que después serán candidatos se utiliza procesos internos de selección, que puede ser a través de convención o a través de centros de votación. Pero no tienen fecha definida. En este caso yo creo que la convocatoria saldrá a partir de mañana, es decir, ya una vez que el Consejo Estatal haya aprobado las alianzas y haya aprobado la plataforma, vendrá la definición del proceso de registro, porque además el hacer alianzas implica hacer un acuerdo con las demás fuerzas políticas de en dónde vamos a postular a qué candidatos, a partir de que seamos más competitivos en la suma de fuerzas. Por ejemplo, si va una alianza de 3 partidos, tienen que ponerse de acuerdo entre los 3 quién pone el candidato. ¿Qué candidato en cada puesto? A ver, el puesto más importante, todos son importantes, pero digamos, la joya de la corona es la presidencia de la capital, de Aguascalientes, municipal de Aguascalientes. Y ahí el que lleva mano es el PAN, porque dice, yo pongo candidato, si no, no juego. Sí. Pero tiene que ser en acuerdo con las otras fuerzas políticas. Que eso, es una simulación, va a decir, pues yo te digo, pues si no tienen candidato, claro, pues no les queda otro más que decir si van. La pregunta, Jaime Gallo, a ver, si por alguna razón tú no eres y no estás de acuerdo en el método, en la forma en la que se determine quién vaya a ser el candidato, ¿qué harías? Pues fíjate que de entrada yo, como mencioné ya hace unos días, pienso seguir hasta el final del proceso. Reconozco que al interior del PAN se han estado dando procesos de diálogo entre los líderes, entre los actores políticos, pero esto no ha sido definitivo. El tema de las alianzas va a cambiar un poco eso, y me parece que si tomamos elementos objetivos de las mediciones, creo que tendríamos que pensar en elegir a la persona con mayor trayectoria, al más competitivo, y tomando en cuenta el que en un periodo muy corto, de yo no haber iniciado mi participación todavía en el mes de julio, porque hay mediciones que dan cuenta de lo que pasaba en el mes de julio, a partir de agosto cuando dije yo voy, a la fecha me considero el más competitivo y me considero el que se encuentra mejor posicionado entre las preferencias de la población. Ahora, no tenemos que perder de vista cuál es la competencia que va a vivir Acción Nacional en Aguascalientes, porque hay aspirantes que son más fuertes que los que actuales han levantado la mano, y por tanto tenemos que aspirar a que quien busque esa posición sea la persona que mejores resultados le pueda ofrecer al Partido Acción Nacional en la contienda. A ver, vamos a ponerle así más objetividad. Si tú estás posicionado, yo lo voy a decir en sentido hipotético, si tú tienes el 31% de preferencias y determinan que vaya el candidato que tiene el 18%, por decir. Sí.
te quedas callado? No, yo estoy en espera de que ese capital político que he formado pueda ser aprovechado en alguna posibilidad. Eso me parece que es algo que se puede ponderar, o además saber que para mí la política es un proyecto de vida y que si no es en esta posibilidad, porque es una alternativa, yo voy a seguir trabajando para seguir teniendo la posibilidad de representar de la manera más digna a Aguascalientes en alguna posición de representación. Así es. Tengo 5 jugadores, los mejores jugadores, pues a lo mejor tú no eres el capitán, no eres el portero, no eres el delantero, pero juegas. Claro. Porque es el equipo, es el conjunto, al final es el conjunto que puede meter más goles. Exacto. Y reconozco, pues, siendo parte del equipo de Tere Jiménez, que habemos diferentes actores que podemos sumarle a su proyecto, que pretende ser buscar la gubernatura del estado, y en lo cual me parece que hay muchas coincidencias en la población de que ella es la persona que hoy tiene mayores posibilidades de ocupar la primera magistratura en el estado, ¿no? Y ojo, no pierdan de vista que Morena, eso es lo que más nos preocupa, ¿eh? Morena en este momento, en las encuestas, en todas las mediciones que he visto, Morena se mantiene. Sí. O sea, usted está en el 49, el 51, el 48 y Morena anda con 8 puntos abajo, 5 abajo, o sea, muy pegado partido a partido. Sí. Cuando hacen le llaman los careos de un candidato de Morena con un candidato del PAN, hay variaciones. Hay variaciones, pero partido a partido está muy parejo. Está muy parejo. Porque tú sabes que en las encuestas una variante de más o menos 5 puntos es prácticamente un empate. Es un empate, y con un buen trabajo en campaña le das la vuelta. Revertir. Le das la vuelta. A mí me llamó mucho la atención y traté de platicar con Mario Delgado, el presidente de Morena, pero me dice, tengo carga. De hecho, hoy tenía sesión o reunión con los integrantes de su partido. Dijo, tengo de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde la agenda llena, porque quiero platicar con él, igual el domingo charlo, porque me llamó mucho la atención la declaración que hizo el día de ayer al periódico Excelsior, sí fue ayer o antier me parece, donde le dice al diputado Eder Guzmán que él no es su representante, pero más allá de que no dice por nombre, pero pues Eder es el que está diciendo que él es el representante de Mario Delgado aquí, y habla de un diputado. A mí lo que me llama la atención es que dice, es Aguascalientes un estado prioritario para el partido. Ojo, prioritario. No estoy hablando de San Luis Potosí, que por cierto, son 15 gubernaturas. 15 en las que se disputan. En 13 en este momento, 13 en las diferentes empresas encuestadoras, las tiene Morena en la bolsa. Fíjate que yo creo que, qué bueno que mencionas esto, porque considero que no hay nada escrito. Y tan no hay nada escrito que en ocasiones el Partido Acción Nacional ha estado muy arriba en las preferencias y desafortunadamente el resultado final resulta desafortunado, resulta no satisfactorio para el partido. Y que la encuesta no fue lo que se pensaba. Y con Morena hay dos factores que debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, hoy tienen el poder central a través de la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados y una buena representación en la de senadores, también hay que recordar que Morena no tiene una estructura partidista, porque es una conglomeración de personas que provenían de la izquierda de diferentes partidos políticos, y como tal yo creo que esa para otros partidos es una ventaja. Sí, y aquí ustedes están muy organizados, y si algo tienen, que yo lo he observado pese a las patadas que se dan abajo de la mesa, es que cuando salen a la contienda salen unidos. Procuramos hacerlo así. Todos en su habrá. Ya ha habido algunos ejemplos. Ya tenemos algunos ejemplos, pero en el, digamos, en el promedio, claro, en el porcentaje siempre salen unidos y salen bien. Pero no me dijiste fecha, ¿cuándo pues? Bueno, yo calculo que se va a emitir la convocatoria hacia finales de este mes, porque hay que recordar que según las reglas que estableció el Instituto Estatal Electoral es del 23 de diciembre al 31 de enero, el periodo en el que los partidos políticos o cualquier fuerza política que vaya a aspirar a contender para el 2021 deberá llevar a cabo el proceso interno de selección. Por tanto,
se debe dejar este plazo prácticamente de 5 semanas en que los partidos al interior se pongan de acuerdo, definan su método, si es que al interior del partido habrá varios aspirantes, definir si va a ser a través de una encuesta. Me parece que hay algunos acuerdos básicos en cómo se va a determinar quiénes y qué perfiles en cada posición, y concretamente me parece que para la presidencia municipal todavía no hay nada escrito. Al menos así lo he escuchado de varios compañeros al interior. Yo sé que el interior del equipo de Tere, pues somos 3 los que más estamos en la carrera final, sí. Y me parece que lo más objetivo, lo más conveniente, lo más obvio es que el proceso de designación a quien se le vaya a dar esa posibilidad, pues sea respaldado en lo que las encuestas determinan, tomando como medición una empresa seria que lleve a cabo este proceso. ¿Tú confías en Massive Caller? Fíjate que creo que ha sido la que más ha acertado en los procesos de selección en Aguascalientes. Me parece que Roy Campos es una autoridad en la materia. Me parece Varela. que la empresa Varela también se ha empleado mucho en estos procesos. Verumen. Más reciente Loredo y... Sí, acabamos de presentar una... Ay, sí. Sí, yo creo que incluso, más que en sí misma la casa encuestadora, la muestra que se elija para poder determinar la representatividad o no de la encuesta, y que sea una encuesta de campo, porque si va a ser telefónica o va a ser electrónica, pues siempre va a haber un mayor sesgo, porque te voy a poner el ejemplo de cómo se hace en ocasiones. Mandan 10,000 cuestionarios a correos electrónicos o a través de una aplicación, y se toma de quienes respondieron el resultado, y no tanto a través de una muestra representativa por grupos de edad y por estrato socioeconómico, que podría darle mayor representatividad al proceso de selección. Sí, el tamaño de la muestra y la metodología es lo que determina todo. Sí, si yo me voy a preguntar a determinada colonia que sé que tiene tendencia panista y hacia tal persona, pues por ahí va a salir el resultado, y no va a salir ni Morena ni el PRI ni nada, me queda claro. O sea, uno sí se puede, no estoy diciendo de las empresas, no me consta, pero sí sé que se puede manipular cualquier, yo en la carrera estudié precisamente estadística, pues lleva uno, sí, estadística, claro. que además es una de las materias que más me gustó, fíjate. Y pues hay maneras de hacer las cosas, pues me queda muy claro. Yo voy y pregunto, o mi muestra es esta, no es representativa, pues la voy a controlar. O la forma también en que preguntas, ¿verdad? En la pregunta está la respuesta también. En la pregunta siempre va a estar en la respuesta, que es la que quería hacer López Obrador para el famoso revocación, y que finalmente pues se la cambia, ¿no? No, señor, va de tal o cual manera. Pues entonces estaremos en espera, no hay nada. No hay nada escrito, y además decirte que me considero con la experiencia, la capacidad, el conocimiento, la trayectoria para poder representar dignamente al Partido Acción Nacional, y que eso lo determinará el partido, y esperaremos los tiempos y las formas que se definan. Si yo tuviera que poner el titular, siempre digo, de la cabeza de 8 columnas del periódico, diría: al día de hoy, nada para nadie. Jaime Gallo, ¿sí? Sí, a tus órdenes. Al día de hoy, nada para nadie, ya está. Nada para nadie, ya está para la segmentación que vamos a hacer del video. Jaime Gallo, muchas gracias. Te hacemos la invitación para que platiquemos próximamente, ¿te parece? Con mucho gusto, Rodolfo, y me parece que hay muchos temas que podemos seguir comentando. Esto de las alianzas va a dar mucho que opinar, sí. Y sobre todo de los personajes que están levantando la mano. Por ejemplo, una opción que se ha estado mencionando recientemente es el exdirectivo de Nissan, que pudiera ser un aspirante a buscar un puesto de elección en este próximo año. Armando Ávila. Se menciona que Armando Ávila pudiera hacer una carta que el PRI pudiera poner en la mesa, ahora que se están manejando las alianzas. También hablan del Paquín González. De hecho, pues yo he estado dialogando con varios de ellos. Paquín González sigue activo en el ámbito político, sí. Es un capital importante que el PAN tuvo como diputado local y federal, que levantó la mano para la presidencia municipal, no tuvo la fortuna, pero que él sigue participando en el ámbito empresarial, y que también pudiera ser en el ámbito público, en alguna función, o buscando algún puesto de representación. Lo anda buscando, ya está camisa y corbata se puso, siempre anda siempre trae playera, sí. Y ya está su camisita y su corbata, quiere decir que ya anda buscando algo. Sí. Me parece buen tema, ¿qué te parece si lo platicamos? Claro. ¿Qué te parece si hacemos ahora un barrido de los posibles
que pueden surgir de la sociedad. De otras fuerzas políticas. De otras fuerzas políticas. ¿Te y parece? Me parece que un tema a tomar en cuenta es el movimiento Sí por México, que ese es todo un tema que ha estado impulsando a que los partidos políticos hagan una alianza. Las alianzas. Así es. Sí, me parece bien. Beatriz Pajes, tuvimos plática con ella y ella decía, aceptaron los partidos políticos ir con varias de las propuestas de Sí por México. Así es. Muchas gracias, Jaime. Rodolfo, muy agradecido siempre por hablar de temas importantes para Aguascalientes y desde luego desde una óptica de alguien que aspira un mejor Aguascalientes como todos nosotros. Muchas gracias, Jaime Gallo. Muy agradecido, Rodolfo, que tengas un excelente día y muy buenos días a la audiencia también.